Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a tratar de entender otra reflexión corta que tiene como título Colaboradores en la creación. Entonces le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y vamos a tratar de entender qué quiere decir colaboradores en la creación. Y dice lo siguiente. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Aquí ya vemos quiénes son esos colaboradores en la creación, y está hablando de el Padre y el Hijo. Esto es una gran revelación hoy en día, porque hoy en día el cristianismo adora tres dioses, pero que aquí vemos en realidad que solamente estaba el Padre y el Hijo en la creación, nadie más, ¿verdad? Pero también nos revela que este plan fue concebido antes de la caída de Lucifer, ¿verdad? Antes de la caída de Satanás, que significa enemigo de Dios en realidad, ¿verdad? Y dice, antes de crear al hombre a la propia imagen de Dios. Y aquí vamos a tratar de entender qué significa esto de la imagen de Dios. Nos la explica en la propia reflexión, ¿verdad? Dice, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esto es sumamente importante, porque echa por tierra la apostasía, la mala creencia de que hay tres dioses. Y esto es falso, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del Padre y del Hijo antes de que el Hijo venga a la tierra y que el Verbo se haga carne, que se haga hombre, uno como nosotros. Por lo tanto, no hay tres dioses, sino solamente el Padre y el Hijo, y apenas después de la venida de Cristo, de que el Verbo se haga carne, apenas después vemos que Él se despoja de su naturaleza como Dios, y ahí es cuando aparece el Espíritu Santo, pero ni siquiera en este momento Él no es Dios, Él no ocupa el trono de la eternidad, sino que ocupa este templo, ¿verdad? Como de hecho lo ha hecho antes, porque Cristo, siendo uno igual a Dios, ocupaba este templo. ¿verdad? Dice, Adán y Eva salieron de las manos de su Creador en la perfección de cada facultad física, mental y espiritual. Aquí tenemos otra revelación, que la ciencia, malamente llamada así, nos dice que el hombre tuvo que sufrir una evolución, en fin, nos cuenta un montón de historias, cuando la creación nos dice que Adán era perfecto de cada facultad física, mental y espiritual. Tenía capacidad de razonar, de hablar, de comunicarse. Dios habló con Adán. ¿Cómo habló con Adán? Necesitamos entender esta profunda realidad, ¿verdad? Dice, Dios plantó para ellos un jardín
y los rodeó con todo lo hermoso y atrayente para el ojo y con lo que requerían sus necesidades físicas, es decir, con alimento. En este inicio, en la creación, en realidad Dios nos revela muchas cosas que vamos a experimentar en el mismo reino de Dios. Porque el Edén volverá a ser restaurado, ¿verdad? La tierra volverá a ser restaurada, con los mismos propósitos, con la misma intención que Dios tuvo desde el principio, ¿verdad? Y necesitamos entender realidades. Adán tenía capacidad de procrearse, Adán se alimentaba, ¿verdad? Adán descansaba, en fin, hay muchas cuestiones que necesitamos entender desde la creación del hombre. Dice, la tierra parda estaba revestida con una alfombra de viviente verdor, diversificada con una variedad interminable de flores que se propagaban a sí mismas y se perpetuaban. Arbustos, flores y ondeantes enredaderas regalaban a los sentidos con su belleza y fragancia. Las muchas variedades de elevados árboles estaban cargados de frutas de toda clase y delicioso sabor. Sabor que, por cierto, hoy hemos perdido, por eso el hombre trata de recuperar estos sabores, pero cuanto más lo trata, peor sale, ¿verdad? Esta es la consecuencia del pecado en realidad. Adán y Eva podían rastrear la habilidad y gloria de Dios en cada brizna de hierba y en cada arbusto y flor, y sus cantos de afecto y alabanza se elevaron dulce y reverentemente al cielo, armonizando con los cantos de los ángeles excelsos y con las felices aves que gorjeaban su música despreocupadamente. Dice, no había enfermedad, decadencia y muerte. Y esto es muy importante entender, porque esto es lo que en realidad Adán perdió en el momento que se separó de Dios. Dice, la vida estaba en cada hoja, en cada flor y en cada árbol. Dice, Adán podía reflexionar que era creado a la imagen de Dios. Y vamos a ver en qué consistía esta imagen de Dios. Fijaos. Dice, para ser como Él en justicia y santidad. Y esto es lo que la gloria de Dios, este aliento de vida, ¿verdad? Que Cristo en la creación sopla en las narices de Adán y Eva, de Adán, ¿verdad? Es esta gloria de Dios, es su espíritu, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho en este ministerio, Dios, siendo amor, se comparte a sí mismo con todos los seres creados. Dios, siendo la vida, comparte vida con todos nosotros. Pero también necesitamos entender la capacidad de elegir, la libertad de conciencia. Dios no transgrede esto nunca. Y también necesitamos entender qué significa esto, porque nosotros tenemos también la capacidad de decir que no queremos que la vida de Dios esté en nosotros y entonces desapareceremos, moriremos, como si nunca hubiésemos existido. Dice, su mente era apta para un cultivo continuo, expansión, refinamiento y noble elevación. Y atentos aquí porque nosotros, estos días pasados, hablábamos de la iglesia. Y nosotros necesitamos entender que en Edén, cuando Dios crea la familia, también crea la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia estaba formada por tres. Era Adán, Eva y Cristo. Y esta era también la iglesia. Porque aquí nos dice, pues Dios era su maestro y los ángeles sus compañeros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos pide? ¿Cuál es la verdadera iglesia aquí en la tierra?
Cristo es la cabeza y nosotros tenemos que ser piedras vivas en este templo, es Cristo, ¿verdad? La iglesia. Y no las iglesias organizadas, aunque esto no significa que no nos organizaríamos, pero podemos ver el modelo de los apóstoles, ¿verdad? Y podemos ver que la iglesia estaba en las casas. La iglesia de la casa de tal, ¿verdad? Y es así como necesitamos entender. Dios en Edén creó la familia y creó la iglesia porque en el marco de la familia estaba Cristo como maestro. Necesitamos entender todas estas profundidades, mis queridos hermanos. Y también podemos ver que Adán tenía capacidad de pensar, de expandir, ¿verdad? La tierra fue creada con lo justo necesario, pero nosotros vemos que incluso en un mundo de pecado, hasta dónde hemos llegado, pensad hasta dónde podíamos haber llegado sin el pecado, ¿verdad? Bien, hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que podamos reflexionar sobre su palabra, sobre sus principios, sobre sus intenciones. Porque todas esas cuestiones tienen como propósito de construir un carácter, la imagen de Dios, un carácter idóneo, ¿verdad? Para poder habitar una eternidad en la compañía de Dios y de los ángeles. Les deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.